Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Gracias, Padre Santo, te damos por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque, como dice en Romanos 8:28, todo para los que creemos en ti es para bien. Te damos gracias, Padre, por un día más. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Y te entregamos este tiempo, Señor, donde vamos a escuchar de tu palabra, Señor, y queremos aprender cada vez más lo que tú tienes para nosotros en este día. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Les estamos hablando desde aquí de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Y vamos a seguir con este fascinante viaje en el cual estamos leyendo y dando un pequeño estudio de la palabra de Dios. Y venimos por el capítulo 38, ya leímos el capítulo 37, donde quedamos que los hermanos de José le tenían mucha envidia porque su papá tenía un especial cariño y había una preferencia hacia él porque pues era el hijo de su amada Raquel y era el menor que ya lo había tenido él pues en su vejez. Y pues tenía un especial cariño con él y le había dado una túnica de colores y lo consentía mucho y los hermanos sintieron celos. Por eso lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas que iban para Egipto como esclavo. Hoy vamos a leer el capítulo 38 y vamos a empezar por el versículo 1. Dice que por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, residente del pueblo de Adulam. Acuérdense que Judá fue el hermano que defendió a José porque uno de los hermanos quería matarlos. Rubén pensaba salvarlo por la noche de la cisterna, sacarlo de la cisterna, pero Judá fue el que dio la idea que mejor porque no lo vendían, porque ¿para qué lo iban a matar si era sangre de ellos? Y más bien lo vendieran como esclavo. Entonces él se apartó de ahí, se fue para ese lugar llamado Hira, residente del pueblo de Adulam. Allí Judá conoció una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones sexuales con ella, concibió y dio a luz un hijo que lo llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo que lo llamó Onam. Y pasado el tiempo tuvo otro hijo al cual lo llamó Sela, el cual nació en Kisip. Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa llamada Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onam: cásate con la viuda de tu hermano y cumple el deber de tu cuñado, así harás descendencia de tu hermano. Pero Onam sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Sela podría morirse lo mismo que le había pasado a sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir con su padre. Miren la historia aquí. Resulta de que Judá, ¿se acuerdan que Abraham cuando envió a su siervo
a conseguirle esposa a Isaac, le dijo que no permitiera, si él llegaba a morir, que su hijo se casara con ninguna cananea, sino que fuera a la casa, a la tierra donde él vivía y le consiguiera una mujer para él, porque él no quería que se casara con ninguna cananea. De hecho, Esaú, después cuando Isaac tuvo los mellizos, Esaú, el hijo mayor, se casó con dos, para que, como rebeldía, pienso yo, y dice que el corazón de su madre y de su padre Isaac se entristeció mucho. Entonces, Judá hizo lo que no le agradó. Si hubiese estado vivo su abuelo Isaac, se hubiera entristecido mucho porque él tomó una esposa cananea. En esa época había una tradición de la cual los hermanos que se morían y no tenían descendencia, el hermano que seguía se tenía que casar con la viuda para que tuviera descendencia, y esto era como para que el hermano que moría no quedara sin descendencia. Judá, yo creo que él tenía como un temor de que su único hijo, el que le quedaba a Sela, corriera con la misma suerte de los hermanos. Yo pienso que él pensaba que la muchacha Tamar era como la que tenía como una especie de maldición o era de mala suerte, entonces él trató de guardar a su hijo menor para que no le ocurriera lo mismo que pasó con los hermanos mayores. Seguimos en la lectura. En el versículo 12 dice: después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hira, el adulanita. Cuando Tamar se enteró que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayim, que está en el camino de Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela ya tenía edad para casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Por lo que habíamos hablado ahora, ¿no? De pronto era el miedo de Judá, que es que la muchacha de pronto trae una maldición, no es de malas, entonces no quería que su hijo Sela se muriera. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera. Se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó la muchacha, su nuera, Tamar. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prendas quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón, el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Y más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer en garantía. Pero su amigo no dio con ella. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enayim, la que se sentaba junto al camino? Y la gente le respondió: aquí nunca ha habido prostituta. Entonces el amigo regresó donde Judá y le dijo lo que había pasado. No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca ha habido ni ha estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, dijo Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro que yo envié el cabrito y tú no la encontraste. Como diciendo, bueno, yo cumplí la parte del trato y pues ya cumplí, mejor dicho. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido. Como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Y Judá dijo: sáquenla y quémenla, exclamó. Imagínense que él en ese momentico la juzgó, y él lo que simplemente vio fue la falta que ella había cometido y la sentenció
como juez. Dice, pero cuando lo estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién es este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá lo reconoció y declaró que su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Farés. Luego salió el hermano con el lino rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Miren que lo que vemos aquí fue que cuando Judá se dio cuenta de que el cordón y los pertenencias que tenía Tamar, y dijo: el dueño de esto es el padre del hijo, él exclamó algo, dice: ella es más justa que yo, porque primero que todo él fue y se acostó con una prostituta que no debió haberlo hecho. Segundo, él no le dio a su hijo, que ya estaba a tiempo de casarse, para que se casara y tuviera descendencia de su hermano. Y tercero, él lanzó un juicio, y cuando se lanza un juicio en esa época, debía de ser como hoy, debía haber tenido el debido proceso que llaman los abogados, y es que a la persona no es culpable hasta que no se vean todo cómo fueron las cosas y cómo son cómo ocurrieron todas las cosas, porque de pronto ya hubiera podido ser violada y hubiera sido injusto. De hecho, una injusticia también era que se hubiera quemado a ella con el bebé, y eso no lo hacían ni siquiera los romanos en los tiempos de la barbarie. Así que él exclamó que ella era más justa porque ella buscó la justicia por otro medio, pero ella era más justa que él. Seguimos en el capítulo 39, donde volvemos otra vez con la historia de José. Y dice que cuando José fue llevado a Egipto por los ismaelitas y lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario de Faraón, capitán de su guardia. Dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón, el egipcio, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, y a partir del momento lo puso a cargo de toda su casa, de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene nada de qué preocuparse en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y de pecar así contra Dios? Mire la fe y el respeto que tenía José, el de no pecar. No era tanto ni siquiera por Potifar, sino pecar contra Dios. Y mire que una persona como esclava dice que Dios estaba con él. ¿Cómo puede pensar de pronto en el momento? Muchas veces estamos atravesando situaciones difíciles. ¿Qué podría pensar José en ese momento? Estaba como esclavo
y que es que Dios estaba con él. Será como lógico pensar en ese momento, de pronto en el momento de tribulación, en el momento en que estamos disgustados o pasando por un problema serio, podríamos tener la conciencia, así como Jacob cuando oraba, cuando Esaú venía contra él, y así como José estaba como esclavo. ¿Será que nosotros llegaremos algún día a pensar en los momentos de necesidad, en los momentos de crisis, que Dios está con nosotros y que nos hace prosperar en todo y que todas las cosas nos salen para bien? ¿Será que algún día llegaremos a ese punto? Pues esa es la bendición que hay cuando nosotros creemos en Dios y cuando le damos las primicias a Dios, que hasta siendo esclavo, este hombre tenía la bendición de Dios y Dios lo prosperaba en todo. Entonces seguimos, dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. La mujer estaba obsesionada con el muchacho, porque imagínense, era atractivo y pues no se sabe, ella de pronto una mujer madura y quién sabe cómo era la relación con su esposo, pero de todas maneras ella se obsesionó con José. Dice, pero José, dejando el manto en las manos de ella, salió corriendo de la casa, y al ver que que él le había dejado en sus manos el manto y que había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Usted sabe lo que es una mujer encaprichada. Eso es lo que pasó. Y mire que ahí se cumple la palabra en 2 Timoteo 2:22. Dice que huyen de las pasiones juveniles. Hay una cosa que nosotros no podemos hacer, y esto es una enseñanza que debemos de aprender todos, porque es que la tentación, muchas veces uno piensa que uno debe resistir la tentación. Y la palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, resistan el momento de la tentación al diablo cuando le esté incitando a hacer algo. Pero cuando usted tenga una tentación, dice en 2 Timoteo 2, huyan. Y eso fue lo que hizo José. Huyan de la tentación. Él salió corriendo. Muchas veces es mejor que nos traten como cobarde o como quieran pensar las otras personas, pero si nosotros logramos salir corriendo en el momento preciso de la tentación, estaremos dando honra y honor al Señor, y aparte de eso es la única forma que nosotros podemos doblegar las tentaciones, porque la tentación es agradable a la carne. La tentación es algo que se la presenta el enemigo a uno en algo que a uno le gusta. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las flaquezas o cuáles son nuestros gustos, y por ahí es donde se le mete a uno. Así que José hizo lo debido, salió corriendo, y la mujer de Potifar, después de decirle a todos que él era el que la quería violar, guardó el manto y esperó a que llegara su esposo Potifar, y entonces le contó la misma historia del esclavo hebreo que le había traído. Entonces le dijo, mira, tu esclavo, el hebreo, quiso aprovecharse de mí, pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón Potifar escuchó de labios de su mujer lo que le había hecho el esclavo, como lo había tratado el esclavo, entonces inmediatamente él se enfureció y lo mandó que lo echaran a la cárcel preso. En ese momento yo pienso que Potifar, además de apreciar a José y de conocerlo y de saber que Dios estaba con él, él era esclavo, y si hubiera querido Potifar lo hubiera mandado a matar. Pero yo pienso que Potifar tuvo misericordia. Yo pienso que él conocía también a su mujer, y yo creo que también él sintió que no era del todo cierto lo que decía su mujer, y pues lo trató con benevolencia, y lo que hizo fue enviarlo a la cárcel. Pero aún en la cárcel, dice
la palabra de Dios, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual lo puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía. Como el Señor estaba con José, lo hacía prosperar en todo lo que hacía, y el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Imagínense, ¿quién prospera en una cárcel? Nadie, ¿verdad? En una cárcel yo creo que es lo más duro que puede haber. Y dice la palabra de Dios que Dios prosperaba en todo a José en la cárcel. Y lo más importante que tenemos que aprender de todo este relato es que cuando nosotros somos cristianos y cuando Dios está del lado nuestro, cuando nosotros ponemos a Dios en primero en todo y honramos a Dios, dice que Dios se preocupa por lo de nosotros, y nosotros debemos demostrar la diferencia. Nosotros, así como José, que prosperaba y que todo lo que hacía le iba bien, pues nosotros también debemos de aprender a ser honestos, de ser personas transparentes, de ser personas que los jefes o los que estén en autoridad con nosotros sean bendecidos también y que vean a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Así que este es el final del capítulo 39. Mañana seguiremos con el capítulo 40 y vamos a hacer una pequeña oración. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Papito Bello, por este tiempo que hemos compartido, de poder leer tu palabra, de poder estar nosotros bendecidos con esta palabra tuya que nos has dado, Señor. En este día, Padre Santo, queremos aprender, Señor, a ser como José, transparentes, Padrecito lindo. Queremos que cada cosa que nosotros hagamos, Señor, te haga sonreír. Padre, que te pongamos en primer lugar, que podamos tener la fortaleza, la valentía en el momento de la tentación de poder salir corriendo y aprender esta enseñanza, Señor, que tú nos dejas en tu palabra. También, Padre Santo, de poder ser de bendición en las empresas donde trabajamos, que las personas vean que Dios está con nosotros, que nosotros somos diferentes y que podemos marcar una diferencia en este mundo que está caído. Yo te doy gracias, Señor, por cada oyente de este audio, Señor. Y te pido, Señor, que nos bendigas y que nos permitas tener el mejor día en este día. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. No olviden buscarnos en YouTube como La Roca de Betel o en Facebook como Iglesia Cristiana La Roca de Betel. Dale le gusta. Que tengan un feliz día y los bendigo a todos.